Bien. Muy bien, queridos alumnos del quinto grado, bienvenidos nuevamente a esta clase de química. El día de hoy vamos a continuar trabajando el estudio de la materia. Y el día de hoy nos toca trabajar los fenómenos que ocurren en la naturaleza con respecto a la materia. Miren, alumnos. En la naturaleza ocurren fenómenos a la materia. Ustedes saben que todo lo que nos rodea sufre continuamente cambios y transformaciones. Algunos van a ser rapidísimos y otros lentos, que van a demorar años y siglos, pero al final van cambiando poco a poco. A estos cambios que ocurren en la naturaleza se le llama fenómenos. Entonces, un fenómeno es la transformación que sufre la materia. Nosotros, por ejemplo, somos materia y todos los días nos estamos transformando. Desde que empezó la concepción, con la unión de un espermatozoide con un óvulo y dio origen a un nuevo ser, a un nuevo ser humano, en esos 9 meses que permanece en el vientre de la madre, ustedes se dan cuenta cómo se ha transformado hasta que complete toda la forma humana para luego nacer. Entonces han pasado todos los días de transformación en transformación hasta que cuando nace sale completo, ¿cierto? Y cuando ya nacemos, seguimos transformándonos todos los días, ¿no? Ya vamos creciendo, vamos aumentando nuestro tamaño, y ya tenemos buen tamaño. Si ya no podemos crecer para arriba, a veces crecemos para los costados porque engordamos, o otros se reducen, se vuelven más flacos, etc. Pero vamos cambiando continuamente, ¿no? Y eso ocurre no solo con los humanos, ocurre con los animales, ocurre con las plantas, con los seres inanimados, porque hasta una piedra, aunque ustedes no lo crean, está transformándose. Porque hay cosas en el medio ambiente que hacen que las materias se vayan transformando, como por ejemplo la energía solar, la oxidación, etc. Entonces hay muchos factores que hacen que todas las materias van cambiando todos los días y en todo momento, ¿no? Entonces nosotros también estamos cambiando constantemente. Bien, recordemos que la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solo se van a transformar en el universo. Esto hace posible que la subsistencia de todos los seres de la naturaleza, ¿no? Ahí estamos incluyendo a los humanos, a las plantas, a los animales, etc., ¿no? Por ejemplo, la luz solar, ustedes saben que todos los días sale el solcito, y eso es muy importante porque va a permitir que, por ejemplo, las plantas realicen la fotosíntesis. Y ustedes saben que la fotosíntesis es muy necesario para las plantas porque a través de este hecho, que es la fotosíntesis, ellos elaboran sus alimentos. Y con eso se alimentan. Y cuando ya están desarrollados totalmente, somos los humanos y los animales los que aprovechamos de ellos. Y también lo que ellos han transformado en sustancias nutritivas, nosotros lo aprovechamos, ¿no? Y eso permite, pues, que exista la supervivencia de los animales, de los hombres y también de las mismas plantas, ¿no? Entonces, no se olviden, toda la materia está en constante cambio. Otras muestras constantes es las transformaciones que sufre la materia son fenómenos que ocurren en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, la oxidación. Ustedes se habrán dado cuenta, por ejemplo, cuando dejamos botado un pedazo de metal en nuestra azotea, le llega un poco de agua que está en el medio ambiente, más el oxígeno y todo, y el calor, etcétera, y el frío. Eso hace que ese metal
se vaya transformando y poco a poco se va deteriorando, se va oxidando y se va transformando, ¿no? Entonces, eso es una manera de transformación. Otra manera de transformación es la que ustedes ya conocen, ¿no? En el caso de las clases anteriores yo las había manifestado que el agua nos permitía conocer los diferentes estados en que puede transformarse una sustancia, ¿no? Con el agua, por ejemplo, la evaporación, con el calor se evapora, se vuelve gaseoso, pero sus moléculas siguen siendo agua, ¿no es cierto? Otro fenómeno de transformación, por ejemplo, es el que ocurre dentro de nuestro cuerpo. La circulación de la sangre, la digestión, la respiración, etc., ¿no? Entonces, todos estos cambios nosotros los conocemos con el nombre de fenómenos. Bien, entonces lo que va a ocurrir en la naturaleza va a ser que se produzcan fenómenos físicos, químicos, y hay otro más que son fenómenos nucleares, ¿no? Un fenómeno nuclear. Esta clase lo vamos a ver detalladamente cada uno de ellos. Bien, entonces pasemos directamente a estudiar los fenómenos físicos. Miren, en el agua se puede observar fácilmente estas transformaciones, que son de tipo físico. ¿Por qué son de tipo físico? Mírenme, el líquido se puede transformar a sólido cuando hay frío. Y cuando hay calor, nuevamente el agua que está en forma de hielo se va a volver líquido. Y cuando tenemos calor alto va a evaporarse. Pero las moléculas del agua, pese a que está cambiando de estado, siguen siendo la misma. No cambia su naturaleza química. Si se evapora y se vuelve gaseoso, sigue siendo las moléculas de agua. Bien. Fijémonos entonces, por ejemplo, si yo tengo un pedazo de papel, agarro mi tijera y lo corto, las moléculas que forman la hoja de papel van a seguir siendo la misma. No van a cambiar nada. Por más pequeño que yo lo corte, va a seguir siendo papel. Si yo suelto un lápiz de la mesa hacia el piso, ese lápiz va a seguir siendo lápiz. Si yo doblo un clavo, fíjense, un clavo, lo doblo, toda su estructura química va a ser la misma. No va a cambiar nada. También acá, miren, el arco iris. La luz solar es blanca, pero va a atravesar unas partículas o gotitas de agua y va a hacer que se disperse y nos da la luz, nos ilumina el cielo con diferentes colores, ¿cierto? El arco iris. Pero este fenómeno dura poco tiempo, porque termina la lluvia y nuevamente sigue siendo la luz. Es parecido a esto, ¿no? Una luz lo atravieso por un prisma de vidrio y es blanca. Al atravesar se va a dispersar y formar los colores del arco iris. Este fenómeno se puede repetir fácilmente con un experimento, ¿no es cierto? Bien, entonces, para que me entiendan, el fenómeno físico es un cambio pasajero de la materia. Dura poco. No cambia. Las sustancias que intervienen no sufren cambios en su naturaleza íntima. ¿Qué quiere decir eso? Que sus moléculas y sus átomos no van a cambiar para nada. Si yo pego este papel, va a seguir siendo papel. Si yo recojo el lápiz o un papel que he tirado, va a seguir siendo el lápiz. Si a este clavo que yo lo he doblado, es un clavo doblado. Pero si yo lo enderezo, sigue siendo el clavo, sigue teniendo las mismas moléculas, los mismos átomos,
en su estructura íntima o interna. Dice, no dan origen a nuevas sustancias, sino que conservan sus propiedades. Este fenómeno se puede repetir varias veces, o sea, el cambio es reversible. Bien. Miren, alumnos, en el fenómeno físico, los cambios son momentáneos. O sea que cuando doblamos, por ejemplo, un clavo, lo podemos enderezar y sigue siendo un clavo. No ha cambiado en su naturaleza interna. Por el contrario, en un fenómeno químico, el cambio sí ya va a ser permanente. La sustancia que va a ser sometida a un cambio químico va a transformarse en otra sustancia nueva, ¿no? Por ejemplo, habíamos estado manifestando que cuando, por ejemplo, quemamos un papel, el papel, al terminar de quemarse, ya no tenía las mismas propiedades originales, ya no se parece en nada al papel porque se está convirtiendo en ceniza. Es decir, ha cambiado un cambio permanente. Una vez que es ceniza ya no lo puedo regresar a que sea papel. Es imposible, ¿no? En cambio, en un fenómeno físico sí puedo repetirlo, ¿cierto? Entonces, en el fenómeno químico, el cambio es permanente. Las sustancias que intervienen sufren cambios en su naturaleza íntima. Es decir, todas las moléculas y átomos que tiene se transforman en otras sustancias. Dan origen a otras nuevas sustancias con diferentes propiedades, ¿no? Entonces, en el caso del papel, por ejemplo, si era blanquito o blanco, al final va a terminar todo un color chamuscado negro, ¿cierto? El ceniza. Ya cambió su naturaleza interna, ¿no? Este fenómeno se produce una sola vez. Con la misma cantidad inicial de la materia es irreversible. Es decir, ya no lo puedo volver a hacer lo que era originalmente, ¿no? Ejemplos de fenómenos físicos tenemos la fotosíntesis. En la fotosíntesis, por ejemplo, varias sustancias se van a combinar para transformarse en una materia alimenticia para las plantas, ¿no? En la fotosíntesis interviene, por ejemplo, el agua, las sustancias químicas del subsuelo, los minerales, sales minerales, el oxígeno, los rayos solares, etc. Toda la combinación de eso va a producir una nueva materia que en este caso va a ser el alimento de las plantas. Lo mismo sucede cuando nosotros respiramos. En el proceso de la respiración entra a nuestro organismo el oxígeno, absorbemos el oxígeno y este oxígeno dentro del aparato respiratorio va a realizar una transformación. Al final va a regresar al medio ambiente, pero ya transformada en CO2 o en monóxido de carbono, ¿cierto? Ya no vuelve a ser oxígeno, ¿cierto? Solo las plantas tienen la propiedad de producir oxígeno. Bien, cuando encendemos un motor, por ejemplo, tenemos el motor de un vehículo, el carro está totalmente apagado, pero al encender va a producir una chispa que va a producir combustión y va a hacer que se mueva el motor. Y el combustible que hemos llenado en los tanques del carro, al funcionar, se va a convertir en otra sustancia que es también el monóxido y dióxido de carbono que lo va a botar por el tubo de escape. Entonces se va a transformar en otra sustancia. Cuando revelamos una foto, etc. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, para hacer un pan necesitamos harina, agua, levadura, etc. ¿Cierto? Mientras esté en harina, en agua, esa mezcla, ustedes no lo pueden consumir, porque no tiene un sabor agradable, ¿no es cierto?
Pero ¿qué pasa si lo meten al horno? Fíjense, esa harina, ese agua, esa levadura que se ha mezclado, etcétera. Lo meten al horno, a los pocos minutos se convierte en pan y ya lo pueden consumir. Y ya tiene otros sabores, se ha convertido en otra materia. Eso también es un fenómeno químico. Entonces el fenómeno químico es un hecho irreversible para la materia, ¿no? Una vez que se ha producido un fenómeno químico ya no vuelve a ser lo que era antes. Tenemos otro fenómeno que se llama el fenómeno nuclear. Este fenómeno ocurre en el núcleo de los átomos. En el núcleo de los átomos. Ahí tenemos al neutrón y al protón, ¿no? Cuando se separan los protones y los neutrones, se va a producir una liberación de energía. Esto, como por ejemplo, esto es lo que ocurre cuando hay una explosión de una bomba atómica. Todas estas moléculas han producido una energía tan fuerte y su nivel de destrucción es tan intenso que el área por donde cae esta bomba y explosiona prácticamente va a quedar deteriorado por miles de años. Este mismo proceso de explosiones continuas ocurre en nuestro Sol. Nuestro Sol, millones de explosiones dan en segundos en el Sol. Por eso que el calor que emite el Sol nos llega hasta la Tierra. Y gracias a ese calor, nosotros tenemos vida en nuestro planeta. Es necesario la energía solar para que las plantas transformen las sales minerales, el agua, etcétera, en sustancias nutritivas que van a servir de alimento para las plantas, pero también las plantas van a servir de alimento a los animales y a los humanos, ¿no es cierto? Entonces, esto ha sido la clase de hoy. Fíjense, entonces, haciendo un resumen, tenemos fenómenos físicos, fenómenos químicos y fenómenos nucleares. Si hacemos un resumen, vamos a decir lo siguiente. ¿Qué es un fenómeno? Un fenómeno es un cambio que se produce en la materia. ¿Cuántas clases tenemos? Fenómeno físico, cuando el cambio va a ser por poco tiempo. Cuando se produce un fenómeno químico, cuando el cambio es permanente. Cambia y ya no vuelve a ser lo que era originalmente. Y el fenómeno nuclear es el que se produce en los átomos, o la separación de los elementos que la constituyen, que son el neutrón y el protón. Entonces, y esto es hechos científicos que han permitido que se elaboren estas bombas tan destructivas, ¿no? Incluso ahora dice que han creado una bomba de hidrógeno que es más letal que esta, ¿no? Mata todo lo que son seres vivos, pero quedan todas las casas, todo no se daña. Pero hasta ahora no lo han probado. Pero sí, las bombas atómicas sí han sido probadas en las guerras, ¿no es cierto? Entonces, su poder destructivo de una bomba atómica es terrible. Bien, entonces ahora vamos a proceder a resolver las páginas del libro, que son de la página 160. Muy bien, voy a cerrar esto y vamos a continuar. Espero que hayan atendido la clase y sobre todo es una clase muy bonita y fácil, ¿no? De aprender. Bien, entonces podemos empezar entonces a resolver los ejercicios de la página 160. Muy bien, entonces vamos a ver, ya Angelita me había manifestado que había empezado a resolver, entonces con ella vamos a empezar el día de hoy y luego vamos a hacer participar a los demás compañeros. Bien, entonces vamos a habilitar solo a Angelita, los demás van a esperar su turno. Bien. Abre tu micrófono, Angelita, ya está habilitado, ya está. ¿Me escuchas? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, Angelita, el número 1 ya está resuelto. Dice, ¿cómo se denomina el cambio o transformación que sufre la materia? Ya le hemos dicho a ustedes que se llama son fenómenos de la materia, ¿no? Un fenómeno es un cambio que ocurre en la materia. Sí.
Bien. Angelita, el número 2, léalo y responda. ¿Cómo se denomina al fenómeno donde hay un cambio leve de la materia? Fenómeno físico. ¿Cómo se denomina? Ya. Entonces hay materias que van a sufrir un pequeño cambio, pero no va a cambiar su estructura. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama ese fenómeno? Fenómeno físico. Exacto. Entonces, ese es un fenómeno físico. Entonces, todos deben escribir fenómeno físico. Espero que todos lo hayan resuelto. Vamos a escribir ahora porque como no hemos terminado la ponencia, algunos se habrán atrasado. Bien, vamos a seguir luego con Nicole. Nicole. El número 3, por favor. Voy a habilitar su micrófono. Ya está. Muy bien, ya puedes hablar, Nicole. Ya, ya Lee puedo la hablar, pregunta profe. y responde. Profe, yo también lo hice todo. Ya, Hasta el repaso también lo hice. vamos entonces, la número 3, Nicole. Léalo y responda. Fenómeno que ocurre en el núcleo de los átomos. ¿Quién es? Fenómeno nuclear. Dentro de los átomos, ¿cómo se llama? Fenómeno Fenómeno nuclear. nuclear. Bien, facilísimo, es sencillo, muy fácil. Bien. Número 4 lo dice Marlo. Marlo. Vamos a habilitarlo a Marlo. Ya está, estás habilitado, Marlo. Lee la pregunta y responde, ¿ya? ¿Cómo se denomina el fenómeno que se produce cuando hay un cambio profundo de la composición de la materia? Fenómeno químico. Exacto, exacto. Fenómeno químico, porque ya no va a volver a ser lo mismo, ¿no es cierto? Ya no va a volver a ser. Muy bien. Un fenómeno químico también sería, por ejemplo, un pollo a la brasa. ¿Ustedes qué dicen? ¿Podrán comerse un pollo crudo, así? Pero si está cocinado ya se cambió, ¿no es cierto? Ya, también puede ser un ejemplo de fenómeno químico, ¿no es cierto? Bien, veamos. Número 5, ahora nos va a ayudar Matthews, por favor, el número 5 ya está resuelto, pero de todas maneras lo vas a leer, pero tú vas a resolver el número 6. ¿Está bien? Bien. Vamos, Matthews, te espero. Vamos a habilitarte, no te habilité. Ya, ahora sí. Ya, Matthews. Ya, profesor. Por Le leo la número 5, ¿no? 5 y luego la 6. Ok. Si el agua líquida la calentamos, se convierte en vapor, pero el agua sigue siendo agua. Esto es un ejemplo de fenómeno físico. Exacto. Sigue siendo agua. Sus moléculas van a seguir siendo agua. Ah. Muy bien, entonces como es un cambio momentáneo, más físico. Muy bien. La 6 te toca a ti, Matthews. La evaporación del agua es un ejemplo de fenómeno físico. Claro, también es un fenómeno físico. Muy bien. ¿Sí? Cuando lo calentamos empieza a evaporar. Ustedes han visto cuando la mamá pone la tetera de agua al fogón, a la cocina, al poco rato empieza a salir vaporcito, ¿no es cierto? Ahí está empezando a evaporar. Pero esas moléculas que son vapor de agua siguen siendo agua, porque cuando se enfrían, nuevamente van a hacer lo mismo, va a seguir siendo agua. Muy bien, ahora nos va a ayudar, a ver, Mishaki. Mishaki, por favor, vamos a ver. Mishaki va a leer el número 7 y lo va a responder. Ya está habilitado tu micrófono. Número 7. Vamos. La primera es... No te escuché. Por favor, acércate un poquito más a tu micrófono y lee la número 7 y responde. A Miyaki
No le escucho. Su micrófono está un poco mal. Vamos a cambiar de persona, por favor. Mira, aquí hay que arreglar tu micrófono, está mal. Vamos a ver. Banner, por favor, Banner. La número 7, Banner. ¿Ya puedes cerrar tu micrófono? Mishaki está fallando. Banner, por favor. ¿Qué, profe? La número 7, por favor. La solidificación del agua es un ejemplo de fenómeno físico. Exacto. La solidificación es cuando el agua se convierte en hielo. ¿Sí? Ajá. Lo que está líquido lo pongo en mi refrigerador. Al día siguiente está como unos cubitos de hielo, ¿no es cierto? Pero sigue siendo agua. Porque ni bien se derrite, nuevamente vamos a ver. Bien, vamos a ver. Pasamos al número 8. Bien, en el número 8 va a participar, a ver, David, por favor. David. Vamos a habilitarlo a David. Muy bien, vamos David. Abre tu micrófono. Ya. La 8 vas a leer, La pero te explos- toca resolver a ti la número 9, así que las dos vas a leerla, por favor. Ya. La explosión de una bomba atómica es un ejemplo de fisión nuclear, donde ocurre un cambio de los núcleos de los átomos. Este es un ejemplo de fenómeno. La explosión de una bomba atómica es un ejemplo de fenómeno nuclear. Muy bien, es el fenómeno nuclear. Cuando Sí. los átomos de la materia sufren cambios, va a producir una explosión nuclear, ¿no? Una fusión nuclear. Muy bien, el 9 es tuyo, David. Ya, si una hoja de papel le ponemos a la acción del fuego, se quema. Es decir, hay un cambio profundo de la materia. A este fenómeno se le denomina químico. Perfecto. Es un fenómeno químico, ¿no? Cuando ya quemamos la madera, quemamos el papel, ya no vuelve a ser papel, ya no vuelve a ser madera, se convierte en otra materia. Entonces eso se llama fenómeno químico. Muy bien. El número 10 lo va a hacer Nicolás. Por favor, Nicolás, el número 10. Vamos a abrirle su micrófono. Abre tu micrófono. ¿Está abierto tu micrófono? Nicolás, ¿me escucha? Parece que no. Parece que no. Muy bien. Entonces, nuevamente vamos a cerrar con Matthew, chicos. Con Matthew cerramos la participación de hoy día. Vamos a ver. Ya puedes abrir tu micrófono. ¿La pregunta número 9 o la 10? No lo escucho muy bien. La 9 ya la hizo David. Ah, ya, la 10. Ah, no lo escuché, perdón. La 10. Al doblar un clavo, se cambia su forma. Este es un ejemplo de fenómeno físico. Correcto. Solamente es un fenómeno físico. Físico. Bien, esta clase ha sido sencilla, ha sido fácil. Incluso no hubiesen necesitado mi ayuda para resolver. Bien, entonces, a ver, de esta manera estamos terminando con esta clase, aunque hasta vamos a tratar de hacer que alguien pueda preguntar algo sobre este tema. Ha sido fácil para ustedes, ¿cierto? ¿Preguntas? ¿Alguien quiere preguntar? Sí. A ver, vamos a dar... Ah, profesor, yo. No, primero Marlon, por favor. ¿Ya? Marlon, un ratito te voy a habilitar tu micrófono. Muy bien, Marlon. Ya, profe. Lo que preguntaría es la 6. La evaporación del agua es un ejemplo de fenómeno físico, ¿no? Exacto, físico. Porque La 7, la solidez de agua es un ejemplo de fenómeno físico. También es físico. Ya, gracias, profe. Mire, te voy a explicar, ¿ya? Cuando se evapora el agua,
ese vaporcito de agua, esas moléculas de agua que están calientes, siguen teniendo las mismas propiedades del agua. Igual cuando se solidifica, solidifica quiere decir que se vuelve duro, y el agua cuando se vuelve duro se convierte en hielo, ¿no es cierto? Y ese hielo va a seguir siendo agua. Por eso es un fenómeno físico.